¿Cómo les va? Muy buenas noches, gusto de saludarlos como siempre aquí en Vía Pública. El día de hoy el presidente Sebastián Piñera presentó la Agenda Mujer, donde por supuesto se quieren reivindicar una deuda histórica, lo dijo el mismo mandatario, que se ha tenido con respecto a la situación de las mujeres en nuestro país. Esto no solamente por las marchas, por las top feministas que hemos conversado durante las últimas semanas, que han puesto nuevamente en debate esta desigualdad errónea, una desigualdad que es absurda, ilógica y por sobre todo terrible entre hombres y mujeres. No solamente cuando, por ejemplo, hablamos sobre el poderío que el hombre puede tener sobre la mujer, cuando hablamos de, desgraciadamente, casos de abuso, no solamente sexual, sino también abuso de poder y conciencia, sino también en otros tipos de abuso. ¿Qué pasa cuando tenemos una mujer y un hombre que hacen el mismo trabajo, cumplen las mismas horas, las mismas funciones, pero cuando hablamos de sueldos es totalmente distinta la situación? Enmendar los errores, cambiar la historia fue el mensaje del mandatario en esta jornada, con 12 medidas del ámbito legal, pero también del ámbito administrativo, que por supuesto dejan varias preguntas. ¿Efectivamente habrá un cambio en la historia? ¿Habrá una real reivindicación de las mujeres tan merecido que se la tienen? Vamos a estar conversando de este tema, por supuesto, en Vía Pública, con nuestro panel, con nuestras expertas sobre este tema. Pero como siempre queremos que participen en el Vía Pública del día de hoy a través de nuestra pregunta en el fanpage de 24horas.cl, hacerlos partícipes de lo que es esta conversación. Súper simple. La agenda de equidad de género, la agenda mujer, ¿se hace cargo de las demandas feministas? ¿Sí y no? 50-50. Usted, por supuesto, tiene la palabra aquí en el panel de Vía Pública. Por supuesto, también la posibilidad de comentar a través del fanpage de 24horas.cl. Vamos a estar con nuestro panel en unos minutos, pero como siempre, hay otras informaciones que forman parte de esta nueva edición de Vía Pública. En cadena nacional, ya lo comentábamos, el presidente Piñera fijó prioridades sobre la denominada Agenda Mujer. Afirmó compromiso del gobierno con una reforma constitucional para garantizar equidad entre hombres y mujeres y destacó urgencias legislativas en la materia. Y una nueva denuncia recae sobre la Iglesia Católica. El párroco de Villa Prat reveló graves casos de delitos sexuales de parte de sacerdotes que habrían sido encubiertos por el nuncio apostólico, el obispo Sati y también otras autoridades de la Iglesia. Y crece la preocupación sobre la actividad del volcán Kilauea. La lava amenaza una planta eléctrica y hay preocupación por la situación de casi 190.000 personas que viven en la isla. Por supuesto, vamos a estar con estos temas aquí en el programa. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con un tema súper relevante, un tema que hay que discutir con altura de miras y también poniendo las cartas sobre la mesa aquí en el panel de Vía Pública. Vamos y volvemos. Damos entonces el panel de Vía Pública, un temazo muy necesario ponerlo también en la mesa de conversión. La agenda de equidad de género, la agenda mujer que presenta el día de hoy la administración de Sebastián Piñera, con 12 medidas de corte, proyecto de ley, urgencias para algunos proyectos y también algunos elementos administrativos. Pero evidentemente lo tenemos en la pregunta del fanpage de 24horas.cl. Finalmente recoge lo que son las demandas feministas en nuestro país. Vamos a presentar a nuestras invitadas, por supuesto, que saben bastante más sobre el tema, y iniciar la conversación. Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Sofía Brito, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, denunció ser víctima de acoso. Recordemos un caso que evidentemente también ha sido altamente comentado y es muy bueno que sea así. Sofía, muchas gracias por estar nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Karin Luc, diputada de Renovación Nacional. Diputada, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile. María Inés, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, se presentan estas 12 medidas y voy a comenzar contigo, María Inés. Muchos han dicho que es una reacción del gobierno a lo que hemos presenciado en las últimas semanas, tomas feministas, un tema que evidentemente ha estado siempre ahí, pero que ha tomado un cariz quizás más público, sí, más de pelea, más de fuerza para algunos, que también ha tenido la crítica de hombres y mujeres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido el día de hoy este anuncio del presidente Piñera? Mira, en primer lugar, creo que cuando decir que es una reacción tampoco es malo. Hay que pensar que todos los avances por la igualdad de género en el mundo suceden a partir de presiones que se hacen. Y este avance que tenemos, estamos en un momento muy importante en el país, estamos frente a un hito, también una oportunidad para avanzar por los derechos de las mujeres
Y eso es gracias también al movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Entonces, y hoy día también levantado por el movimiento de las estudiantes. Entonces, siempre esto responde también a presiones de la sociedad. Cuando hemos visto el movimiento Ni Una Menos, hemos visto el movimiento del Time's Up, el Me Too, son presiones que han hecho que los líderes de gobierno, líderes mundiales, también tomen medidas. Los gobiernos toman medidas muchas veces en los temas de igualdad de género por presión de la ciudadanía, por presión de los movimientos. Entonces, cuando esto dicen, no, que es una reacción, no importa si es una reacción. ¿Tú no lo ves como algo negativo? No lo veo como algo negativo. Es un buen resultado de un movimiento que es efectivo. Ahora el tema, el gran desafío que viene ahora es profundizar en eso. Hoy día con los anuncios del presidente Sebastián Piñera tenemos un gran desafío y lo tiene el Parlamento, con un paquete legislativo que en su mayoría es un desafío de leyes que tiene hoy día el Parlamento un gran desafío que tiene que llevar adelante. Hay y aquí urgencias, también se toman proyectos que fue de la administración anterior y es muy relevante la reforma constitucional, que siempre, usted lo sabe muy bien, diputada, son bien complicados por términos de voto, por discusión, donde el Estado tiene que ser un garante de esta igualdad de derechos y deberes de las mujeres y hombres. Y quiero ir contigo, Sofía, tú también has sido una protagonista de este movimiento, con la acusación la denuncia que tú hiciste contra Carlos Carmona, que evidentemente sigue su curso, y de alguna manera también un punto que consideran estas medidas de la administración Piñera, especialmente la Ley de Educación Superior. ¿Tú crees que, lo tenemos también en la pregunta en 24horas.cl, estas medidas, esta postura del gobierno toma la bandera feminista que se ha estado alzando? Nosotras creemos que estas paquetes de medidas que se proponen son insuficientes, no profundizan de manera efectiva en la demanda por una educación no sexista. Porque hoy día, lamentablemente, los protocolos y las sanciones llegan tarde. Y llegan tarde principalmente porque, lamentablemente, ocurren estas sanciones cuando nosotras ya vivimos las situaciones de violencia de género, cuando ya vivimos las prácticas machistas de las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto. Y en esa línea, por eso pensamos en una profundización en la educación, en cómo cambiamos la forma en que nos relacionamos desde la educación inicial en adelante. Entonces, en esa línea creemos que es necesario tomar las demandas educativas como algo central y no como algo secundario, como hoy día demuestra el gobierno que en realidad no se hace cargo de esa demanda. ¿Tú crees que le falta el fondo y la profundidad de un cambio cultural en estas medidas, no? Justamente, cuando nosotros hablamos de educación no sexista, estamos hablando de esto porque lamentablemente la educación hoy día en Chile de alguna manera reproduce estas prácticas machistas, no solamente en la violencia, que es una punta del iceberg al final de cuentas, de una serie de entramado cultural, de entramado social que realmente nos tiene siempre como a las mujeres como un rol secundario. Ahí nosotras también hablamos, por ejemplo, del currículum oculto que está en la educación, así como también el hecho de que existen carreras feminizadas y masculinizadas, así como también el hecho de que las mujeres somos las que estamos hoy día más endeudadas por la educación. Entonces, hay una serie de cuestiones estructurales que hoy día el gobierno no profundiza, no se hace cargo y que lamentablemente solamente toma como las sanciones como algo relevante cuando en realidad hay un entramado educativo que tenemos que justamente trabajarlo en conjunto, no en mesas cerradas del gobierno, sino que también con el movimiento social. Tomo tu punto, Sofía, que es muy importante, que es la profundidad de toda esta discusión, que es un cambio cultural, que es un cambio desde la educación, desde la sociedad, desde las familias. Y te pregunto a ti, Alejandra, Comunidad Mujer, de hecho, ha llevado varios temas durante muchísimo tiempo. Y yo decía en la introducción, uno que puede ir más allá del tema abuso propiamente tal, es el abuso que se da, por ejemplo, en el mercado laboral, donde hay una situación que es totalmente ilógica. Hombres y mujeres que hacen la misma función, las mismas horas, y de hecho mujeres que pueden ser mejores que los hombres a nivel laboral, profesional, pero que finalmente los sueldos no reflejan eso. En parte también hay un problema en la educación ahí, ¿no? Por supuesto, esto es como una cadena de valor. Todo lo que ocurre en la educación después se expresa en el mercado laboral y lo que tenemos, producto de esta educación que es sexista hoy día en Chile, es un desincentivo constante para que las mujeres tomen proyectos de vida y decisiones vocacionales que sean amplios, que puedan considerar todos los conocimientos y no solamente un grupo reducido de conocimientos. Cuando se estimula el rol de las mujeres solamente en lo tradicional y se le dice a las estudiantes, mira, da lo mismo, no necesitas estudiar nada muy difícil porque te vas a casar o porque tú vas a tener un rol en la familia, básicamente lo que vas logrando es segregar la educación de tal manera que al momento que las estudiantes eligen qué carrera estudiar después de que rindan la PSU, la mayoría y en un porcentaje muy relevante se va
a las ciencias sociales, a la educación, a la psicología, ese tipo de carreras. ¿Hay un castigo de alguna manera de la sociedad, del mercado laboral, a la idea de una mujer que quiere ser madre, o muchas veces también del otro lado, a aquella mujer que no quiere ser madre, pero el empleador igualmente lo ve como claro, en edad fértil? Ahí lo que tenemos es efectivamente un rezago notorio respecto a Latinoamérica y a los países de la OECD. En participación laboral, el tema de la brecha salarial en Chile es uno de los indicadores más bajos que tenemos, más malos en relación al mundo. Y lo que pasa ahí en el mercado laboral es que tenemos un código del trabajo que hoy día carga exclusivamente el costo de la maternidad y los derechos y deberes de la maternidad en la mujer. Y eso produce una discriminación enorme en el mercado laboral, costo de contratación diferenciado, falta de oportunidades de acceso, de permanencia en el mercado laboral y para qué decir de desarrollo y ascenso en las carreras. Hoy día tenemos un 6,8% de directoras en las empresas IPSA y eso es producto y consecuencia de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, con un dato esta semana que se eligió la primera presidenta de la Bolsa de Nueva York, la bolsa más importante del mundo, pero finalmente es una. Hay otro ejemplo, el Nasdaq también, pero evidentemente es un factor que hay que considerar. Y tomo tus palabras también, Alejandra, y le hago la pregunta, diputada, porque es interesante eso, finalmente pensar que no solamente la empresa, sino la sociedad ve como un costo a las mujeres. Un costo, es terrible que finalmente terminemos en ese diagnóstico. Desde la legislación, desde los proyectos también que toma el gobierno actualmente y le va a poner urgencia, ya sea los de la administración Piñera 1 o la administración Bachelet 2. ¿Cómo se hace ese trabajo y esa discusión en un Congreso que, hay que decirlo, también tiene historia machista? Sí, bueno, hay que ver, yo no estaba en el periodo pasado, pero la ley de cuotas, ¿cuánto les costó poder sacar la ley de cuotas? Porque era como, ay, ¿para qué quieren? Si usted... Pero yo creo que ahora hay más conciencia, yo creo que igual va a costar, si la mentalidad de todos los parlamentarios, sobre todo hombres, no las vamos a cambiar de un día para otro. Están más abiertos, pero no hacer de un día para otro la modificación, hay un consenso, como la se cultura. Hoy día en la moneda. Un consenso transversal, digamos, en varios puntos. Hay consenso en los temas, todo, pero el minuto de legislar es muy distinto. Todos van a decir que ninguno es machista, que todos tratan a todos por igual, que no hay ninguna diferencia. Pero en el día a día, o cuando uno tenga que ver proyectos, o sea, yo acabo de presentar un proyecto para modificar que haya cuota en todas las empresas del Estado. Lo presenté yo con militantes de Renovación, con gente de la nueva mayoría. Tiene que llegar a Hacienda. Lo más probable es que en Hacienda lo van a ver y va a pasar a no hacer urgencia, porque al final ellos no ven... prioridad. No hacer prioridad, porque al final ellos no ven, en general, que los temas mujeres, o que igualar la cancha, que al final todos tengamos las mismas oportunidades, van a decir, no, pero vamos, siempre van a haber proyectos que van a ser más importantes que eso. Y yo creo que eso, ahí también tenemos nosotros la responsabilidad de que está lo que se hizo la vez pasada cuota. Estaban todas las mujeres, en la Marcela, estuvieron varios, en todas las comisiones ahí presentes, porque si no, no pasa. Si hay que ser también realista. Por mucho que se cambie, ejemplo, no sé, en la comisión de ética somos 2 mujeres. Una de la UDI y soy yo. Mira. La nueva mayoría no puso nadie mujeres. Entonces ahí también dice que muchos que hablan de que la cuota, que no, la participación femenina, pero tampoco las meten en las comisiones que realmente toman decisiones relevantes. Muchas veces se dice que Hacienda no hay ninguna mujer. Sí, muchas veces se dice en distintos aspectos de la vida que más que la cantidad se necesita calidad, pero evidentemente aquí la cantidad tiene un valor fundamental. Lo que pasa es que en este tipo de cosas también hay que dar señales, no sacamos nada y decir, no, somos muchas mujeres, la cantidad de mujeres en el Parlamento obviamente subió, nosotros, Renovación subió de 2 a 10, todo lo que queramos, se dieron señales, pero también las señales se tienen que ver reflejadas en hechos. Y eso es lo que falta. María Inés, esas señales se pueden ir de la mano también con la postura que está teniendo el gobierno, con la postura que tiene el Congreso, pero como dice la diputada, rescato eso, puede ir cambiando en la discusión legislativa, como pasa también con muchos proyectos de ley. Sí, pero yo quiero volver también un poco al tema. Yo creo que hay una oportunidad. Nosotros leímos desde ONU Mujeres el conjunto de petitorios que hoy día el movimiento que nace desde la universidad, el movimiento feminista que hoy día está instalado en las universidades, y creo que hay una oportunidad aquí muy importante también para los parlamentarios y parlamentarias que hoy día van a tener que discutir varias de las leyes que están puestas hoy día en este conjunto de medidas de la agenda de equidad de género. Hay unos petitorios muy completos. Hay un conjunto de petitorios de verdad que
que un conjunto de propuestas bastante buenas, porque nosotros levantamos la pregunta, ¿qué entendemos por educación no sexista, por ejemplo? ¿Qué se está entendiendo hoy día desde la universidad por educación no sexista? Entonces nos dimos el trabajo de levantar esa información. Y hay medidas desde modificación de mallas curriculares, desde cómo incorporar expertos y expertas en género instalados en las facultades, reducir la brecha salarial también al interior de las universidades, un conjunto de medidas que van en sintonía hoy día con el conjunto de propuestas, pero que va en un momento que los parlamentarios van a tener que conocer aquellas propuestas, y yo creo que aquí se abre una oportunidad en el país también del diálogo, donde el Congreso va a tener que dialogar con la sociedad civil, con organizaciones feministas, con el movimiento de estudiantes y recoger también esas propuestas. Y respecto al tema del Ministerio de Educación, también yo creo que, y siempre lo hemos dicho, sobre todo para los temas de violencia, incluso para toda la necesidad de transformación cultural, el Ministerio de Educación es una ventana estratégica para las transformaciones que se necesitan. Y acá, claro, no está incluido dentro del conjunto de medidas, solamente está el tema del acoso, claro. pero sí hay una oportunidad, sin duda, y que tiene que ver con el fortalecimiento también del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Piensen que es un ministerio reciente, y hoy día esto también llama la atención a que es necesario mejorar la transversalización de género en el Estado, y que el Ministerio de Educación tenga un rol también en una educación no sexista, en una educación que rompa los estereotipos de género, que también Alejandra estaba mencionando, también que tiene que ver con las carreras vocacionales. Ahora, pero en ese punto me parece también clave, cuando hablamos, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación sea, en conjunto también con el Ministerio de la Mujer y finalmente con todos los estamentos, clave en esta transformación, uno podría decir, bueno, pero el Ministerio de Educación tiene otras tareas que, desgraciadamente, como lo decía la diputada, terminan siendo las prioridades. Pues podría pasar un poco eso, ¿no? Bueno, eso ha venido pasando hace harto tiempo. Siempre ha sido comprendidas las demandas como secundarias. Siempre las demandas que tienen que ver con las diferencias que tenemos de género han sido comprendidas como demandas secundarias cuando son demandas centrales. Hoy día el gobierno, y me tomo un poco de lo que decías tú, como con respecto a que está cerrando la cancha de la educación o de las demandas que necesitamos como mujeres, sin un diálogo efectivo con el movimiento social, sin un diálogo efectivo con el movimiento estudiantil feminista y tomando sus demandas en conversaciones. Hoy día no se puede cerrar esto por arriba. Hay que comprender que esto es necesario que lo conversemos, y para eso necesitamos interlocutores válidos, porque hoy día el Ministerio de Educación lamentablemente ha dado malas señales con respecto a este movimiento. ¿Tú crees que el ministro Borrera no es un interlocutor válido en esto, no? Creo que es sumamente complejo conversar con alguien que considera los casos como pequeñas humillaciones, o que también da cuenta de situaciones tales como, por ejemplo, que no hay una demanda central, o no se va a tomar la demanda central de la educación sexual y de derechos sexuales y reproductivos. Esas son demandas que también hay sala del movimiento feminista que tenemos que tomar en consideración, y que lamentablemente hoy día no se dice nada con respecto a eso. Tomo eso. Ministerio de Educación es clave entonces en este cambio. Diputada, el ministro, según lo que dice Sofía, y no solamente Sofía, sino muchas personas, no hay un interlocutor válido, parece. ¿Cómo se responde a eso? A ver, yo creo que el ministro en la cabeza, pero también dentro del ministerio puede estar el subsecretario. Yo creo que siempre no tienen. Yo sé que el ministro ha hecho unas declaraciones, no una, varias. Ha sido complejo. Declaraciones no muy acertadas, pero también podemos tener, ejemplo, a Isabel Pla, que es el ministro de la Mujer. Tenemos meter al subsecretario de Educación. Yo creo que cerrarlo como a un solo, yo creo que igual hay que ser una mesa que sea también que abarque los otros ministerios, porque así vamos a poder, digamos, ser completos y trabajar. Y respecto a lo que decían, que al final faltaban cosas, yo creo que el presidente nunca se ha cerrado, el presidente Piñera nunca se ha cerrado a incluir más cosas. Más, recibió las propuestas de la diputada Cariola con Camila Vallejo, y dijo, la voy a leer, voy a incluir lo que se necesite. De hecho, ella misma dijeron, ojalá que no se parta de cero, porque hay muchos proyectos que están exactamente, en el Congreso. Sí, lo vi. Parado. Es más, los 3 proyectos, el de pololeo ya estaba, qué sé yo. Entonces yo creo que también ayuda mucho, para nosotros las mujeres, todo, que también exista, entre comillas, la presión social, más allá de eso, y la ayuda de las mismas organizaciones, como la ONU, Comunidad Mujer, que también nos vayan ayudando a nosotros, entregando insumos y todo, para también nosotros empezar a presionar, porque si nosotros todas las mujeres nos juntamos, vamos a poder lograr muchas cosas más en el Congreso, frente a la mayoría que son hombres, que al final, nos guste o no, tienen una cultura muy distinta a nosotros, por mucho que digan, pero varios al final llegan al minuto de que igual tiran la talla, igual es como, ay, pero si ya más o menos vinieron acá por la cuota y qué sé yo. Ese tipo de humillaciones. Claro, que al final, ojo, uno, entre comillas, uno ya las tiene como casi asumidas, ya se las contesta. Hay una normalización, y ese es el problema. Ese punto. De hecho, no solamente por parte de los hombres, también, desgraciadamente, por parte de las mujeres. Sí, obvio. Yo creo que aquí hay un momento histórico
que es muy revolucionario en Chile, y eso es algo que es muy distinto y que nos sitúa a todos los actores sociales en un pie y en una plataforma muy distinta para poder discutir estos temas. Y que el gobierno de Sebastián Piñera hoy día haya priorizado, incluso en esta agenda que presentó, algunas medidas que estaban en su programa de gobierno y que no estaban priorizadas, pero que hoy día en el fondo se elevan a otra categoría en términos de poner urgencia a iniciativas de ley, a llamar a un diálogo transversal, es relevante. No es lo único que hay que hacer. Obviamente en un país como el nuestro sí el gobierno tiene la iniciativa de ley, pero efectivamente en el Congreso se han presentado históricamente en el gobierno pasado muchos proyectos de ley vinculados con la reforma a la sala cuna, el 203, vinculado con las cuotas en directorios. Hay un proyecto de modernización del sistema de empresas públicas que incluye las cuotas 40-60 en los directorios. Entonces yo creo que hay que de alguna manera intentar articular este momento para que todos podamos aprovecharlo y de verdad la igualdad de género llegue a buen puerto. Y en ese sentido también... ¿Cómo lo toma el sector privado en ese sentido? Mira, yo creo que el sector privado, a fuerza de cambios sociales y de un poco de la presión del momento, también está entendiendo que esto es relevante y que sobre todo los empresarios están viendo que también son actores sociales, o sea que no se pueden restar a los cambios que está viviendo Chile hoy. Y la igualdad de género se está trabajando. Nosotros en Comunidad Mujer lideramos un proyecto grande que es una plataforma público-privada, que es la iniciativa Paridad de Género. Hoy día hay 112 empresas que están adheridas a esa iniciativa y que están empezando a medir sus brechas. Es una línea base, es un comienzo, pero al menos ya hay una conciencia y una intención de empezar a trabajar en el tema. Todavía falta mucho. Yo creo que lo más, te diría que lo que ha costado más es tener la voluntad y el liderazgo para poder abrir las promociones a los altos cargos de las mujeres, para qué decir los directorios de empresas. Ese es un tema que es como un nudo en el mundo empresarial. La brecha salarial también, pero porque es una brecha que es multifactorial, o sea, no solo depende de la intención de pagar más a hombres y mujeres, sino que depende mucho del código laboral que hoy día tenemos. Y yo creo que tenemos que de verdad pensar en un movimiento transversal. Como decía Sofía, todos los actores nos tenemos que sentar en la mesa, pero ya no solo a conversar, porque los diagnósticos están súper claros. Ahora lo que necesitamos es pasar del dicho al hecho, a la ejecución y a la acción. Y quiero ir a un punto, aprovechando el tiempo que nos queda, que creo personalmente que la acción va a ser bien difícil, que es la reforma al sistema de salud privado, que lo puso de hecho Sebastián Piñera, y apunta evidentemente a la discriminación evidente que existe cuando en planes de salud se hace una diferencia entre hombres y mujeres, y cuando de hecho el concepto de edad fértil parece un pecado. Lo pongo ahí en la mesa, María Inés. Ahí hay un tema súper complejo. Estamos hablando de eliminar discriminación en las ISAPRES, también lo podríamos extrapolar, por supuesto, a la salud en general, pero aquí hay un actor que son las ISAPRES que de alguna manera van a tener que hacer un cambio de switch. Se habló, por ejemplo, en un canal amigo, en una entrevista al ministro de Salud, donde dio a entender que podrían ser los hombres los que tendrían que correr con el costo de poder igualar de alguna manera los planes de salud. Parece bien, pero finalmente, ¿por qué tienen que ser los hombres en este caso y no la ISAPRE que haga un plan equitativo para todos? Sí, vi el mismo y vi las reacciones también a ese comentario, y yo creo que, un paréntesis, yo creo que cuando hay medidas de ese tipo, también esta reacción también de los hombres muchas veces, porque alcanzar también medidas pro igualdad también significa el ceder privilegios por parte de los hombres, porque esto es... Pero yo te pongo un caso que he averiguado mucho y te pongo el caso personal. Yo, mi señora, como tiene un plan que desgraciadamente no es igual al mío, tengo la posibilidad de yo compensar con otro plan y finalmente a mí me cobran más. Sí. Y logro de alguna manera equiparar, no al 100%. Sí. Entonces finalmente, claro, uno decía, uno tiene que ceder, pero ya hay muchos hombres en pareja que están cediendo bastante. Entonces eso de alguna manera puede complejizar y hacer una diferencia entre hombres y mujeres que creo que no tiene que estar. Sí, pero la primera reacción siempre es como, no, pero ¿por qué tengo que...? ¿Por qué la carga yo? Porque nosotros hace unos años atrás hicimos una campaña Igual Pega, Igual Paga, donde cargamos un porcentaje que
de brecha salarial, que era el 30%, cargamos eso en una cuenta en un restaurante. Y la primera reacción fue, ¿por qué tengo que yo pagar esa diferencia? Entonces, es como la primera reacción. Pero volviendo al tema de las ISAPRES, sin duda hay que buscar modos más sostenibles también de financiamiento de la salud y modelos mucho más sostenibles también, donde la carga no esté, como siempre, en las mujeres, ¿no? La carga también de la maternidad, que también Alejandra también lo mencionó. Acá tenemos que buscar fórmulas también que también incluso están dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030, dentro del área de salud y dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es alcanzar la igualdad de género. Existen también que las mujeres tengan la misma oportunidad de acceder tanto a la salud, pero también a los recursos económicos y financieros. Y no es justo que las mujeres tengan que estar pagando más por los mismos planes. ¿No? Sofía. Yo creo que es relevante comprender que esta reforma le habla a un grupo muy minoritario de la sociedad. Porque quienes tienen ISAPRES hoy en día son la minoría de las chilenas. Por supuesto. Tenemos que avanzar a reformas que den cuenta de la realidad que vivimos todas las chilenas, porque hoy día las chilenas están en listas de espera en los consultorios, en listas de espera en los hospitales, en un sistema de salud pública que no da cuenta de esta problemática. Entonces, creo que es relevante darse cuenta de ese problema también. Que hoy día estas reformas que se plantean, este paquete de medidas, no le habla a una mayoría social, a una mayoría de las chilenas que vivimos desigualdades mucho más complejas que el problema de las ISAPRES, muchas que no tienen tampoco contrato laboral muchas veces, porque vivimos en situaciones de precarización, así como también el problema de las pensiones, que hay una brecha relevante con respecto al género también ahí. Entonces, creo que es importante dar cuenta que no se puede hablar solamente de una minoría social, sino que tenemos que dar cuenta de las demandas que tiene la mayoría de la sociedad hoy día, la mayoría de las chilenas, que ahí estamos las feministas trabajando en cada movimiento social porque esto se impulse. Y por eso es relevante comprender que tiene que haber un diálogo amplio, un diálogo que también dé cuenta de esta mayoría de las ciudadanas que hoy día no estamos siendo representadas por esta reforma, y que por eso es tan importante la demanda por la educación, la demanda por la salud, la demanda por la vivienda, porque es ahí donde estamos justamente precarizadas. Hoy día las mujeres son quienes están más endeudadas, quienes tienen más deuda morosa, principalmente porque los sueldos no dan cuenta de las necesidades que tenemos, y muchas veces terminamos endeudándonos para pagar la misma comida que tenemos que comprar para la casa. Entonces creo que es relevante dar cuenta de esa precarización, que hoy día las mujeres somos el sector más precarizado de la sociedad, no solamente por una brecha de género, sino porque cargamos con los trabajos más precarizados y con la situación de más precarización en todos los aspectos de la sociedad. Sí, mira, complementando una brevemente para cosita, pasar a sí, una breve. Cuando hablamos ahora que vamos a tener que profundizar, uno de los aspectos que hay que profundizar es conocer la diversidad de mujeres. Y acá Sofía está dando una mirada también. Nosotros el año pasado lanzamos un estudio que da cuenta de 3 escenarios en que se encuentran las mujeres. Hay un escenario de las mujeres que se encuentran en los techos de cristal, que son las mujeres posiblemente que tienen mayores recursos, pagan ISAPRES. Tenemos las mujeres que están en una situación de escaleras rotas, que son aquellas mujeres que entran y salen al mundo laboral, tienen lagunas previsionales, en fin, tienen un montón de otros desafíos. Y tenemos las mujeres que están en los pisos pegajosos, que son aquellas mujeres que no tienen las mismas oportunidades para poder acceder a un empleo, posiblemente no tienen una ISAPRE, no tienen la misma oportunidad de acceso a salud. No tenemos acceso a ISAPRE. Entonces, la media de las chilenas. Yo creo que también, cuando hablamos de profundizar, también tenemos que dar cuenta también de esa diversidad de mujeres y de la interseccionalidad. Cuando hablamos de las mujeres indígenas, cuando hablamos de las mujeres migrantes, cuando hablamos de hablar de mujeres afrodescendientes, que hoy día es una realidad en el país, las mujeres en situación de discapacidad. Entonces, ¿a dónde acá viene el desafío también al Congreso? De cómo incorporamos también esa mirada, la interseccionalidad en las nuevas leyes. Hay distintos tipos de mujeres, finalmente. Por supuesto. Me quedan 5 minutos, quiero pasar con la diputada y también con Alejandra para ir cerrando este tema. Yo creo que respecto a todas las propuestas, sobre todo el tema de ISAPRE, claro, está bien, pero yo creo que hay que empezar a dar señales. Y esas señales, yo creo que dentro de estas 12 medidas, claro, faltan miles de medidas. Respecto a lo que tú hablabas del ISAPRE, yo creo que el castigar siempre a la mujer por ser fértil o no ser fértil siempre ha sido una desventaja. ¿Cuánta gente, claro, como tú decías, el marido le paga, pero cuánta gente no le paga al marido o pertenece a la clase media y se le va una cantidad gigante en pagar el ISAPRE porque le tiene para atender al hijo y tiene como carga al hijo y que cosas así?
Yo creo que en eso hay que trabajar y yo creo que no hay que cargarle también todo al hombre tampoco, porque no se trata acá que no pagamos nosotros, pero paga el de al lado. Yo creo que también hay que ver el tema de la ISAPRE. Las ISAPRES tienen una utilidad gigante y yo creo que también ellos tienen que hacer un mea culpa al final, o también ellos tienen que dejar de ganar tanto lo que ganan y también aportar al sistema. Yo creo que acá todos tenemos que aportar al sistema para que el sistema ISAPRE y el sistema de salud al final empiece a funcionar. Porque el sistema de salud, tanto público como privado, en muchos casos, o sea, el público no funciona, tenemos una lista de espera gigante, la atención no es buena en muchas partes, hay especialistas que en algunas ciudades no tenemos, y en algunas regiones no tenemos algunos especialistas, y en la parte privada, al final, muchas mujeres pagan harto, pero al final, uno ve cuando al final de año dice, la ISAPRE estuvieron un 60 y tanto, más de tanto % de utilidad, a uno le da una rabia, porque al final dice, oye, ¿por qué no aportan ellos? Claro. Bajan un poco el plan de la mujer y aportan y no ganarían tanto. Realmente hay un margen que se podría utilizar. Sí, obvio. Yo creo que deberíamos bautizar la agenda mujer como la agenda mujeres. Partiríamos ahí por reconocer esa diversidad de la que habla la María Inés. Básicamente, en mi opinión, tenemos que empezar a incluir algunos principios de solidaridad en el sistema de protección social que tiene Chile, porque las mujeres es injusto que carguen con un mayor costo la ISAPRE, es injusto que carguen con menores pensiones porque viven más años, y ahí, bueno, hay muchos subsidios cruzados y que se dan en el sistema en distintos ámbitos, y yo creo que hay que llegar a ciertos consensos donde todos aporten. Probablemente las ISAPRE y las AFP bajando sus utilidades, probablemente los subsidios cruzados también pueden ser un principio de solidaridad entre hombres y mujeres, pero en definitiva, si no cambiamos un poquito la mirada, es bien difícil que logremos solucionar en Chile estos problemas, porque somos un país que tampoco tiene los grandes ingresos, ¿no? Claro, hay que cambiar el switch muchas veces, conversar, discutir, ceder, como tú decías, María Inés, y obviamente está puesto el tema, y les agradecemos nuevamente por habernos acompañado en Vía Pública. Evidentemente, un importante punto que tenemos que estar conversando aquí en Canal 24 Horas. María Inés, Karin, diputada, Sofía, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien. Nosotros volvemos en unos segundos porque viene la pausa. Volvemos inmediato con Vía. Regresamos a Vía Pública. En cadena nacional, el presidente Piñera anunció cuáles serán las prioridades de la denominada Agenda Mujer que conversamos justamente con el panel. Afirmó compromiso del gobierno con una reforma constitucional para garantizar equidad entre hombres y mujeres y también destacó urgencias legislativas en la materia. Todos hemos cometido errores en nuestras vidas, familias, trabajos y sociedad. Y esos errores han afectado a nuestras parejas, hijas, madres y compañeras, con las cuales muchas veces no hemos sido justos. Yo también he cometido errores y haré todos los esfuerzos por corregirlos. Impulsaremos una reforma constitucional para establecer en la Constitución y como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres, y para evitar toda forma de abuso o discriminación arbitraria contra nuestras mujeres. Y para lograr este objetivo pondremos máxima urgencia a los siguientes proyectos de ley. A los proyectos que presentamos durante nuestro primer gobierno, el que sanciona la violencia en el pololeo y el que establece la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres para administrar la sociedad conyugal y los bienes propios. Al proyecto de ley que asegura y garantiza el fuero maternal para las mujeres integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, y al que establece el derecho universal a la sala cuna para todos los niños y niñas de madres o padres trabajadores en nuestro país que tengan contrato. Y adicionalmente, el costo de este beneficio será compartido entre hombres y mujeres. También impulsaremos un proyecto de ley que proteja la maternidad a través de programas de acompañamiento y apoyo a las mujeres con embarazos vulnerables y que permita prevenir mejor los embarazos adolescentes no deseados. Y el párroco del pueblo de Villa Prat, Sergio Díaz, reveló una serie de graves casos de delitos sexuales por parte de sacerdotes que, según él, han sido encubiertos tanto por el nuncio como por el cardenal Esati y los obispos de Talca y Linares.
Aseguró que él mismo presentó denuncias sobre violaciones y que la jerarquía de la Iglesia Católica chilena ha preferido ocultar y callar. Yo trabajo en todo Chile, encuentro matrimonial. Y un cura violó varios cabros. Uno de esos se ahorcó. Hablamos con el nuncio. Este Capolo. Esto no puede ser nuncio en Chile. Me siento que es un bandido. Quien trata de bandido al nuncio apostólico es el cura de Villa Prat, el presbítero Sergio Díaz. Acusó al representante diplomático del Papa, Ivo Scapolo, de dejar impune eclesiásticamente a un cura violador. Después de más de un año, el tipo no nos habló nunca más. El nuncio. Le entregamos todo lo que la iglesia nos pide en la nunciatura. Insistimos con los chiquillos. Y me dio cita a mí, ¿me entiendes? Me citó. Llegamos lloviendo, con frío, mojados como de uca ya. Y me llama el tipo y me dice, a usted no lo recibo yo. O sea, no era por mí, cura, no era por mí, es por los chiquillos que iban conmigo. O sea, ¿cómo no voy a estar herido con este nuncio? Y el Papa en confiaba plenamente. Estas graves acusaciones las formuló luego de asistir a una reunión organizada por el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, con la totalidad del clero de la diócesis del Maule, desde donde salió, según dijo, choreado y dolido. Mire, yo le dije al obispo que se fuera, Horacio. Yo lo quiero harto a este hombre, fui muchos años vicario con él. Que el Papa le va a cortar la cabeza igual, no solo a él, ¿no es cierto? ¿Usted se lo dijo ahora? Sí, se lo dije ahora. ¿Fuera? Sí, se lo he dicho varias veces, en privado y en público. El cura Díaz acusó también al obispo Tomislav Koljatic de encubrir otro presunto delito sexual ocurrido en la diócesis de Linares. Había un chiquillo que fue abusado por un cura, Linares, pues. Entonces el obispo no le contesta el teléfono. Los curas encargados no le contestan el teléfono, no le contestan a un cabro que fue abusado. ¿Por quién fue abusado él? No, eso está, no se puede decir ustedes. El mismo, el obispo Linares tampoco lo ha defendido, le ha puesto ayuda al chiquillo. Entonces, ¿cómo no me va a valer eso a mí? Si somos nosotros mismos que hacemos esa lecera. Sus críticas en este caso también involucran al cardenal Ricardo Esati. Pues en general tan complicado, oiga, muy complicado. Por ejemplo, Esati de Santiago estaba con el Papa. Entonces yo le mando un email a Esati y él me contesta inmediatamente. Le mando un segundo email para contar lo que me pasó con el nuncio. Más de un año todavía no me contesta. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Cubrimiento. Ya, muchas gracias. Tanto el obispo Valenzuela como Koljatic, al igual que Barros, eran cercanos al cura Caradima. Según el sacerdote Díaz, es allí donde hay que buscar la razón del actuar encubridor. Yo creo que él no es un tipo malo, oiga. Ninguno tipo. Yo creo que Caradima los dañó tanto que no están en condiciones de tomar ninguna decisión. Le dije delante de todo el clero, bueno, yo también me he hecho clero encima, evidente, me han tratado de. No importa, pero mire, la gente, la iglesia de Talca no le creía a don Horacio. Eso es lo grave. Entonces, si le pasa cualquier son, no. Asegura que su opinión es compartida por varios curas de la zona, quienes entre temor y piedad optan por el silencio. No hay nada que perder, ¿sabe? No. Es mejor que salga esto, que saneemos esto. Hay medidas que tomar el Papa, sabrá hay medidas que tomar el Papa Francisco, ¿me entiende? Y él tiene todas las cartas tomadas, así que yo creo que él, como buen jesuita, es un tipo que los jesuitas hacen muy buen discernimiento, pueden hacer las cosas muy bien y esperamos que esto es como terremoto. Quisimos tener la versión del obispo de Talca, Horacio Valenzuela, pero el sacerdote se retiró sin hacer declaraciones tras la reunión. Y en materia internacional, la actividad volcánica se intensificó en Hawái y en cualquier momento la lava ardiente podría inundar una planta eléctrica. La preocupación se centra en la posibilidad de una expulsión incontrolable de gases mortales en la isla grande del archipiélago, donde viven unas 186.000 personas.
cada vez más fluida, más caliente y con mayor contenido de gases tóxicos. Así describen los expertos a la lava que continúa expulsando el volcán Kilauea a 20 días de la primera erupción. Una potencia que este californiano de 57 años pudo sentir en carne propia cuando un proyectil de fuego y roca volcánica impactó directamente en su pierna mientras veía el fenómeno natural desde el tercer piso de una casa. Fue el impacto más fuerte que jamás haya sentido contra mi cuerpo. Antes me había golpeado con grandes olas y varias cosas, pero esto fue increíblemente potente y caliente. Quemaba. El magma avanza por 22 fisuras en la isla grande de Hawái con continuas explosiones y salpicaduras que han alcanzado hasta los 2 metros de altura. Ahora la preocupación central está en un flujo que avanza hacia una planta geotérmica y que ya destruyó una antigua bodega de ese mismo recinto. La actividad continúa en un alto nivel, se está formando una gran cantidad de lava de estas fisuras, se están produciendo muchos flujos, tenemos personal monitoreando todas las fisuras y también vigilancia aérea activa. El proceso de evacuación está en curso. Ante el peligro de una expulsión incontrolable de gases tóxicos, los trabajadores removieron más de 220.000 litros de químicos inflamables de la instalación que suministra el 25% de la energía de la isla y que está cerrada desde que inició la emergencia. Además, llenaron los pozos de la planta con agua fría, los cubrieron con tapones metálicos y uno fue revestido con barro para disminuir los riesgos de explosiones en caso de que se produzcan inundaciones de lava ardiente. Sin embargo, las autoridades insisten en que no hay una amenaza inmediata. Creemos que los 11 pozos están estables y se ha mitigado el riesgo de una liberación incontrolable de sulfato de hidrógeno. A pesar de los intentos por aminorar el peligro, el temor está latente porque la planta está a solo 5 kilómetros de la costa en la que se generaron nocivas nubes de ácido luego de que la lava hiciera contacto con el agua salada del Pacífico este martes. Los canales llenos de magma han alcanzado hasta los 50 metros de largo, están destruyendo todo a su paso y no muestran signos de relajación. Por eso las alarmas continúan encendidas y las autoridades mantienen la orden de que los residentes estén lo más alejados posible de la zona de peligro. Bien, y antes de la pausa, le recordamos la pregunta de nuestro fanpage de 24horas.cl con el tema que estuvimos conversando aquí en el panel de Vía Pública. Uno de los anuncios del gobierno de Sebastián Piñera esta mañana. Le recordamos, agenda de equidad de género. ¿Se hace cargo de las demandas feministas? ¿Sí o no? Es las alternativas que les planteamos en nuestro fanpage. Pueden seguir participando, por supuesto, aquí en Vía Pública. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan. Regresamos al programa y, por supuesto, estamos revisando lo que es la respuesta de la pregunta que propusimos ahí en el fanpage de 24horas.cl con el tema que estuvo en el panel. Recuerde usted, agenda de equidad de género, ¿se hace cargo de las demandas feministas? Un 36% dijo que sí, que efectivamente toma lo que son las demandas feministas, pero un 64% dice que no. Falta profundizar, faltan medidas, faltan proyectos de ley, falta urgencia. Evidentemente un tema que genera discusión a buena hora y que está dentro de la pauta, y por supuesto también en la mesa de Vía Pública. Vamos a revisar, por supuesto, también lo que trae nuestro portal de noticias 24horas.cl, unas noticias destacadas. Ojo, la Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental para este jueves por malas condiciones de ventilación. Durante el día de mañana no podrán circular con sello verde, los autos con sello verde cuyas patentes terminen en los dígitos 6 y los vehículos sin sello verde finalizados en 2, 3, 4 y 5. Ojo también con la restricción permanente a los vehículos dentro del anillo de Américo Vespucio. Revisamos el tiempo, el pronóstico y cómo está la situación actual. Despejado completamente la noche en la capital, pero con frío, cerca de 8 grados la temperatura máxima. Y para mañana, temperaturas bien agradables, hay que decirlo, para un otoño que todavía no se convence para pasar invierno. Parcialmente despejado el día de mañana, día viernes, 25 grados la máxima, día jueves, perdón, me estoy equivocando, y despejado el día viernes ya, 24 grados la máxima
la información de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Y qué estamos escuchando? Al grande, el histórico, la leyenda, el premio Nobel, Bob Dylan, quien celebra hoy sus 77 años. Este oriundo de Minnesota, nacido en 1941, ha tenido una extensa carrera musical que ha dado varios giros, experimentando con nuevos estilos, pero siempre con un mensaje que ha dado que hablar. Dylan es uno de los músicos más connotados del mundo contemporáneo y con más de 4 décadas de carrera ya tiene un lugar ganado en la historia de la música. Con este éxito que también fue remasterizado de alguna manera por Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, despedimos este Vía Pública. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en nuestra conversación, en nuestra compañía. Lo invitamos a que siga la sintonía de Canal 24. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.